así la palabra de Dios bajo el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora con vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriréis. Mas si vivimos por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Palabra de Dios para su pueblo. Puede tomar su lugar. Estoy comenzando a la 1:28, así es que más tarde voy a terminar a las 3. Amén. Si es que el Espíritu me deja terminar a las 3. La lectura que nuestra hermana Dayana leyó narra la historia de un gran acontecimiento de un rabino judío que su originalidad era griega, pero pertenecía a la secta o a la denominación conocida de aquel entonces, judía, que significa que él era un rabino de las escrituras de la ley mosaica, el cual tenía un entendimiento superior a los de los demás, tenía un entendimiento de las escrituras y podía enseñar las escrituras. Sin embargo, llegó otro maestro más alto que él para darle a entender que nada más no basta con conocer al Dios Padre. Llegó el Dios Hijo y después viene el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Yo todavía, mi mente finita y mi entendimiento corto no lo llega a entender. Por eso es que cuando yo me acerco a la escritura de Dios, mi corazón tiembla y mi espíritu gime. ¿Cómo nosotros, siendo cristianos, no podemos dar evidencia de ese Dios tan real que mora en nuestro cuerpo mortal? Y se encuentra Nicodemo en una situación media embarazosa o media incómoda espiritualmente. Y dice que va una noche a buscar a Jesús. Tenía comezón de escuchar algo más. Tenía necesidad de saber si Jesús en realidad era el mismo Dios encarnado que había venido para la salvación judía. Qué sorpresa que Jesús le dice: ay, Nicodemo, ahora en mis palabras, ¿no sabes tú, siendo maestro, que el tiempo ya llegó, que ya me acerqué? Pero hay una cosa que te hace falta, Nicodemo. No necesitas esas grandes ropas y ser parte de una religiosidad o tener una posición alta en la iglesia
o en tu sinagoga o en tu lugar de reunión, porque eso no vale ante el verdadero nacimiento que Jesús le estaba ofreciendo. Porque Jesús le dijo: Nicodemo, eso para mí es superficial. Tus vestimentas y tu religiosidad y tu conocimiento es superficial. Jesús leyó el corazón. Jesús fue al punto y le dijo: de verdad te digo, Nicodemo, que si no naces del agua y del Espíritu de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios. O sea, si no tienes un cambio, si no eres una persona regenerada, si no has abandonado el mundo, no puedes tener ninguna posición dentro del reino mesiánico. Y le dice Nicodemo: pero ¿cómo puede ser? Yo ya soy viejo, ¿cómo voy a entrar? Era ilógico para un ser adulto y con alto entendimiento de la ley poder entender cómo yo me voy a meter al vientre de mi madre. Le dijo: no, es que te hace falta ser salvo por el agua y venir al conocimiento que solamente la gente del Espíritu Santo lo puede hacer. El único que te va a convencer que tú vives todavía en la carne. El único que te va a convencer que lo que estás haciendo no basta con ir a la iglesia, hablar la palabra, pero sin dar ningún cambio. No se maraville, Nicodemo, que yo le hablo esto. A mí no me importa, como diciendo, si usted es pastor o este es el mejor líder de la iglesia, a mí no me importa quién eres tú. A mí lo que me importa que es lo que están haciendo tus hechos. Y tú no demuestras ni con la ley que eres digno de mí, mucho menos digno del Espíritu Santo. Por eso es que yo te hago la invitación, para que tú conozcas que el verdadero nacimiento viene de reconocer que somos pecadores y que necesitamos la redención de Cristo Jesús, y que ahora necesitamos la autoridad del Espíritu Santo para regenerarnos. Nicodemo se queda así, pasmado, no, como nos quedamos ahorita nosotros con Dayana. Entiendo. Y cuenta la historia que ese fue uno de los discípulos que cuando José de Arimatea fue a bajar el cuerpo del maestro de la cruz, Nicodemo estaba allí. Dejó su religiosidad y tuvo un cambio de vida personal. El Espíritu Santo lo transformó. Ahora bien, muchos hay con un mal dilema, con un mal conocimiento. Estamos interpretando al Espíritu de Dios como nos da la gana, y no es así. La palabra de Dios nos dice que Dios Padre es santo, que Dios Hijo es santo y que Dios Espíritu es santo. Entonces, por eso en Apocalipsis, cuando los ángeles cantan y dicen santo, 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 es reconociendo Padre, Hijo y Espíritu Santo la santidad de los tres. Ahora bien, ¿quién es el Espíritu Santo, iglesia? Y solo hice un pequeño resumen y te lo voy a dar porque mira, es una página entera. Y te lo voy a dar porque tenemos el Espíritu Santo tan distorsionado y estamos blasfemando tanto en contra del Espíritu Santo como cristianos, y muchas de las veces estamos dejando correr el agua sin detener, y eso es culpa nuestra. Y dice, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios, es Dios. Como Jehová, usted lo va a encontrar en Éxodo 17, en Hebreos 3 y en Números 12 y en Primera de Pedro 1:21. Como Jehová de los ejércitos, usted lo encontrará en Isaías 6, 3 al 8 y en Hechos 28:25. Como Altísimo, usted lo va a ir a encontrar en el Salmo 78, verso 17 y en Hechos 7:51. Cuando se le invoca a Jehová, Lucas 2, 26, 29, Hechos 4, 23 al 25, Segunda de Tesalonicenses 3, 5.
como eterno en Hebreos 9:14, inspirador de las escrituras, segunda de Timoteo 3:16 con segunda de Pedro 1:21, origen de la sabiduría en primera de Corintios capítulo 12 verso 8, que mora en los santos. Escuche bien, si tenemos al Espíritu Santo, mora en nosotros. Juan 14:17 y primera de Corintios 14:25, primera de Corintios 3:16, que tiene comunión con los santos, segunda de Corintios capítulo 13 verso 14, consolador de la iglesia, Hechos 9:31, Corintios 1:3, primera de Corintios, santificador de la iglesia, Ezequiel 37 verso 28, Romanos 15:16, testigo, Hebreos 10:65, primera de Juan 5:9. ¿Estamos despiertos? La parte que toma en la formación del cuerpo de Jesús, Mateo 1:18, 20, Lucas 1:35. Desciende sobre Cristo, Mateo 3:16, Marcos 1:10, Lucas 3:22, Juan 3:34. Permanece en Cristo, Isaías 11:2-3, Isaías 4:1, Isaías 61:1, Lucas 4:18 y Juan 3:34. Coopera con Cristo, da testimonio de Cristo, resucita a Cristo entre los muertos, es derramado de lo alto. Dios bautiza, debemos pedirlo en oración, dado a los que lo piden, y trae muchas lecturas, pero no me voy a detener porque si no los voy a aburrir. Ahora ustedes saben que tenemos un agente especial para usted y para mí, y no porque usted y yo lo busquemos, es porque Él quiere encontrarnos para cambiarnos. Levante su mano, ¿quién todavía hacemos obras de la carne? Todos, mi hermano, todos y todas. Dios está aquí y el Espíritu Santo está aquí para regenerarte y regenerarme. De lo contrario, por eso es que no avanzamos. Le decía hoy a la clase de liderazgo que tenemos, ¿por qué creen que nuestro ministerio no crece? ¿Por qué creen que su ministerio que fue depositado en sus manos no crece? ¿Por qué creen que como iglesia no crecemos? ¿Hay pecado en la iglesia? ¿Hay pecado en los de acá arriba? ¿O realmente no somos fieles con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Es la única realidad que puede existir. Y estamos dejando pasar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente de transformación. Si yo no puedo con mi contaminación del mundo, yo le voy a pedir: Espíritu Santo, ayúdame a cambiarla, porque yo necesito ser un ejemplo y modelo del Dios Altísimo, del Dios Santo y del Dios Hijo encarnado aquí en la tierra para mi salvación eterna. Por eso es que en la lectura que acabamos de leer nosotros, mi amado hermano, nos narra la historia de que Pablo le escribe la carta a los romanos, y la carta a los romanos va dirigida a los gentiles, que significa como usted y como yo, personas que no iban a ser alcanzadas ni personas que iban a ser rescatadas del mundo, pero por la gracia de Dios y porque los judíos hallaron tropiezo en Jesús, esa salvación alcanzamos usted y yo, y a Dios la gloria. Si Cristo Jesús nos alcanzó, a Dios la gloria, a Dios la gloria. Si Cristo Jesús nos alcanzó, nosotros debemos de permanecer en la verdad, estar en la verdad y hablar con la verdad y conducirnos en la verdad. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en nosotros. Si es, o sea que aquí hay una notabilidad segura. Si usted es del Espíritu, usted va a hacer todo lo que al Espíritu Santo le satisfaga. Si usted es carnal y mundano, usted se le van a ir las patas, y a mí también, y vamos a terminar mal y vamos a dar un mal testimonio, un mal ejemplo. Entonces, aquí en el verso, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando Cristo Jesús nos alcanza en la salvación, es para hacernos un cambio, pero el Espíritu Santo toma la función definitiva para Él venir a morar. O sea, tiene una residencia, su cuerpo ya no le pertenece, mi cuerpo ya no me pertenece. Seas joven, seas niña, seas adulta, si has recibido a Jesús, ya no te perteneces, ni yo me pertenezco, le pertenezco al poder del Espíritu de Dios.
Por eso es que a veces no damos cambios a grandes, gigantescos, porque no hemos creído en el poder transformador de Dios. O hay otra que yo le tengo miedo meterme con el Espíritu de Dios, porque tengo miedo en realidad dejar el mundo y los placeres del mundo, o dejar las amistades del mundo, o dejar lo que me pervierte en el mundo. Esa es nuestra realidad. No hay otra. ¿A qué mundo queremos servir? Dice la escritura allí, ¿ok? Y algo bien lindo. Si nosotros fuimos sellados, porque nos gustan las promesas de Dios, a mí me fascinan, pero porque yo quiero que las promesas de Dios se hagan una realidad en mi vida, yo me tengo que someter y ser muy cautelosa y muy cuidadosa de lo que escucho, de lo que veo, de lo que hago, porque si no, esa bendición me va a resbalar. ¿Me entiende? Y a veces decimos, ¿por qué Dios no me bendice? Dios te bendice y está para bendecirte. Y aún siendo nosotros infieles, su palabra es fiel. Pero a veces nosotros mismos le decimos bye a la bendición, por mi placer carnal y por tu placer carnal. Dice en el verso 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Tú y yo no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque entonces no estamos diciendo que de verdad Dios nos encontró. En realidad la salvación la tuvimos, pero en realidad yo la estoy desperdiciando y la estoy dejando pasar. No estoy disfrutando nada de lo que la salvación provee. Nada. Porque la salvación provee vida eterna. Imagínate si Jesús le dijo a Nicodemo: es imposible que aunque tú vayas al templo a reunirte y a hablar y a enseñar, si no tienes un verdadero nacimiento y del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Mucho menos entrarás a la vida eterna. O sea, Jesús es claro. Jesús te va a dar la decisión de un solo. La medicina aquí. Era la opción de Zaqueo si se quedaba con su intelecto, Nicodemo, perdón, o se quedaba con lo que Jesús estaba ofreciendo. Gracias a Dios que siguen varones y mujeres valientes para continuar con el fruto del Espíritu. Ahora bien, aquellos que vivimos o viven conforme al Espíritu de Dios, evidencias dan de Él, que es cordura, que es dominio propio, que es entendimiento en la Escritura, que es crecimiento espiritual, que es doblegarse en Dios, que es mantenerme en Dios, que es no satisfacer la carne y satisfacer al Espíritu. Es la evidencia, porque aquí podemos estar todos y todos alabamos a Dios y somos cristianos porque la salvación llegó. Pero el que está bautizado con el Espíritu Santo es aquel que ha dado la evidencia sin vergüenza y sin temor donde quiera que se para. Aquel que por los frutos es conocido. Aquel que no tambalea en decirle al pecado no y a la vida de gracia santificadora sí. Porque el Espíritu Santo solo es para santificar el alma, el cuerpo y el espíritu. Por eso es que dice: y aquellos que tienen el Espíritu da testimonio de ellos. ¿Por qué? Porque ya no nos atraen las pasiones, ya no nos atrae el licor, ya no nos atrae nada del mundo, porque Dios nos rescató del mundo. Qué hermoso es el Señor, qué lindo es el Espíritu Santo, qué contentamiento hay en todos nosotros cuando realmente le encontramos y le decimos: Señor, a mí no me importa cómo esté. No me importa si llego sin mano, sin nariz, sin nada, pero que llegue a tu presencia, que tú te glorifiques. Donde tu presencia se glorifique en mí.
Y a mí nada nos puede obstaculizar, porque tenemos las primicias, las arras que Jesús nos anticipó mediante su Espíritu. Mediante su Espíritu no hay queja, iglesia. Dios lo dio todo por ti, por mí. Ahora me toca a mí esforzarme a mí y ponerle mi cuerpo a la tentación. No, decirle: Señor, sácame de la tentación, sácame. La carta a los Romanos nos deja ver bien claro la evidencia total que hace el Espíritu Santo cuando tú y yo le damos el acceso. Porque hay gente que podemos hablar del Espíritu de Dios, pero en realidad no le hemos dado acceso al cambio, y Él se va a quedar ahí. Es como cuando tú y yo vamos a la escuela. Si la maestra nos dice: vas a reprobar, como aquí hay una maestra, la hermana Zulí, si tú vas a reprobar nos van a poner un 2 o un 1. Pero como a ti no me gusta y a mí no me gusta repetir el año, le vamos a echar ganas. Entonces tú y yo no podemos hacer un cristiano que hoy cae y cae y cae y cae y cae. No, porque entonces el fuego transformador no está en ti ni en mí. El Espíritu Santo no nos ha bautizado. Porque si seguimos cojeando, aún todavía no tenemos el Espíritu Santo. Hemos aceptado a Jesús, quizás por emoción, quizás por impulso, pero el que tiene el poder del Espíritu Santo arde diariamente, sin importar cuál sea la necesidad física, emocional o mental. Porque estamos en el fuego. Cantaban ahí: bautizados en fuego. Y esa es la diferencia que el cristiano tiene. El cristiano salvado o el cristiano en el Espíritu. Y por eso les decía a los hermanos de Roma: no, ustedes griegos fueron alcanzados, romanos, judíos, griegos ya fueron alcanzados. Pero ya no pueden repetir su misma historia. No pueden dejar que la contaminación vuelva y entre. Como tú y a mí no nos gustaría una carne contaminada. Así a Jesús no le gusta que se contamine tu cuerpo y mi cuerpo. Dice que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo y morada del Espíritu de Dios. Si es que Dios habita en mí, si es que Dios habita en nosotros, si es que Dios habitaba en Nicodemo, por eso es que Jesús llegó a él. No importa quién seas tú, quién sea yo, qué categoría tengas tú, qué categoría tenga yo. Si eres joven, eres niño, eres adulto, cuentas daremos al Creador el día que Él venga. Porque dice que nosotros tenemos que ir de renovación en renovación hasta que Cristo venga. Pero el Espíritu es el que da la transformación y el cambio. Muchas de las veces nosotros como iglesia a veces pensamos que el Espíritu lo tenemos que mandar y le tenemos que decir: ven y lléname, y de un solo me va a llenar. No, al Espíritu hay que comenzar a lo contrario: quítame de mí esto que me impide crecer. Quítame de mí esto para poder ser vivificado en ti, para que me pueda regenerar, para que me pueda reconstruir. Y dice que nos va a tomar como el barro. Se cantaba ahí: Él nos va a pasar por el horno de fuego. Y el horno de fuego a nadie nos gusta. A veces lo cantamos, pero cuando estamos en el proceso a nadie nos gusta. Pero es necesario para que identificar la verdadera iglesia. El fuego es necesario para identificarte, iglesia, y para identificarme a mí. Sin santidad nadie veremos al Señor, ni aquí en la tierra, mucho menos esperarlo en lo alto. Él es santo, por eso es que no podemos tener contacto con el Dios santo. Por medio de Jesús nos podemos acercar. Por eso es que dice que muchos no se acercan a Él para llamarle Abba Padre. Y nos da el ejemplo: cuando Jesús ponía intimidad con Dios, era porque conocía al Espíritu de Dios y clamaba Abba Padre.
Tú y yo a veces llegamos avergonzados delante de Dios y le decimos: Señor, tú sabes que pequé, pero no le confesamos el pecado. Aún allí le estamos mintiendo, porque no somos dignos de abrir la boca y decirle: te fallé, Señor, en mi maldad, en mi mentira o en mi fracaso, en mi resbalón, te fallé. Lo seguimos ocultando. Y por eso es que el Espíritu Santo no nos regenera. Y por eso es que la iglesia se vuelve así. Y como nos decía el pastor Jaime una vez, bailamos con dos señores. Bailamos con dos señores. Le titulé hoy el plan del Espíritu Santo. Y Dios tiene un plan para ti, iglesia, y para mí. El Espíritu Santo lo único que quiere hacer es regenerarnos. Regenerarnos. ¿Cuántos de aquí somos mentirosos? Mira nada más. ¿Cuántos de aquí somos idólatras? ¿Cuántos de aquí somos chismosos, chismosas? ¿Cuántos de aquí somos perezosos, perezosas? ¿Cuántos de aquí podemos ser ladrones y ladronas? ¿Cuántos de aquí podemos estar con doble vida? Dios está aquí para renovarte. Mira la lindura del Espíritu Santo. Por eso es que mi corazón a veces llora. Yo le digo al Señor: gracias por tomarme, que a pesar que parecía yo basura, tú me tomaste. Tú me tomaste. No es fácil el proceso. No es fácil cuando te van arrancando una cosa y otra. Pero nuestro deber como iglesia es mantenernos firmes en la promesa. Yo sé, Jesús, yo sé, Jehová, yo sé, Espíritu Santo, tú eres mi proveedor y nada me faltará. Aunque ande casi en valles de muerte, Señor, pero no voy a temer a nada, porque tú estás conmigo. Y a su debido tiempo tú levantarás la mesa y la sentarás y me la pondrás y me ungirás mi cabeza con aceite, porque mi copa rebosará. ¿Por qué temer, amada iglesia? Todo aquel que nos formamos en ser mediocres para el mundo nos va a juzgar. Pero nosotros tenemos un juez santo, sin mancha y sin culpa, que nos viene y nos limpia y no nos quita la contaminación. Dios es tan santo, iglesia, tan santo, que mis ojos han podido ver tanta bondad en cada una de unas vidas de ustedes. Tanta misericordia. Y cuando Dios los procesa a ustedes como familia, mi alma llora, mi corazón gime y le digo: Señor, que lo sufra yo y no mis hermanos. Porque es así. Cuando Jesús se entregó: Padre, descarga toda la furia del infierno en mí, pero no en la iglesia que yo voy a comprar. Descarga todas tus copas de ira en mí. Y Él llegó, Él siendo el más hermoso de los hijos de los hombres, llegó desfigurado por ti, por mí. Y aún nos deja la promesa del Espíritu Santo, para que no tengamos excusa y no digamos: no lo logré. El día que nos llame a su presencia, amada iglesia, empecemos a dejar la cobardía. Estamos viviendo tiempos en los cuales la verdadera iglesia se va a notar, donde la persecución no solamente va a ser aquí dentro, mira, va a ser en nuestras propias casas. Y aún la apostasía se sigue levantando. ¿Qué le das tú hoy al Espíritu Santo? Dale tu maldad. Yo le doy mi maldad, es lo único que puedo hacer, porque yo sé que Él tiene algo nuevo para mí y algo nuevo para ti. Y esto es día con día con día. Por eso es que dice que es el consolador de la iglesia.
Día con día yo me sujeto de ti, Espíritu Santo. Y no me avergüenzo ponerme delante de tu presencia, porque dice que tú y yo tenemos un varón, un sacerdote más alto que todos los sacerdotes, que Él se compadece de tu miseria y de mi miseria y nos acerca de su Padre celestial. Ahora podemos ver la santidad de Dios está sobre encima aún todavía de Jesús. No podemos llegar a Dios Padre, porque Dios Padre odia, aborrece la maldad. Solo mediante Jesús. Hay alguien aquí que le digamos: hoy te quiero dar. No quiero ser lleno, no quiero ser llena. Hoy te quiero dar mi egoísmo, mi falsedad, mi maldad, mi idolatría, mi mentira, mi fracaso, mi caída. Podemos pasar unidos aquí y todos nos podemos atrapar de las manos, hermanos. Somos un cuerpo y el cuerpo de Cristo está aquí para ser regenerado y regenerada.